El 14 de octubre de 1978, a las 6:40 de la mañana, el encargado de personal de una conservera de Gijón revisó la lista de entradas del turno. En la columna del barrio de Pumarín faltaba una firma, la de Adela Rivas Llaneza, 27 años, operaria eventual. No era un hecho excepcional. Lo que llamó la atención apareció al cerrar el parte diario. 2 días antes, el 12 de octubre, figuraba una hoja de control firmada por una supervisora, María Antonia Suárez, que ya no trabajaba en la fábrica desde el verano. En el margen inferior, con tinta distinta, se leía una nota breve: revisar traslado. Guardar copia. El documento se archivó sin observaciones. La fábrica atravesaba tensiones laborales y nadie quiso abrir una incidencia menor. La hoja quedó dentro de un sobre de cartón, atado con cuerda, junto a otros registros del mes. Nadie verificó la firma ni el origen de la anotación. Adela no regresó a su vivienda esa noche. La vecina declaró más tarde que había visto la luz encendida por la tarde y apagada antes del anochecer. La casera explicó que el alquiler se pagaba por semanas y que la inquilina llevaba poco tiempo. No tenía familia cercana en Asturias. Según un comentario oído en la escalera, Adela había hablado de marcharse al interior por otro trabajo. La frase no despertó alarma. El aviso a la policía se produjo el lunes, 16 de octubre. En la comisaría se registró como ausencia voluntaria. No había signos de violencia ni denuncia familiar. En aquellos años, ese tipo de casos rara vez generaba actuaciones inmediatas. A pocas calles de allí vivía Carmen Valdés Romero, 30 años, aspecto corriente, vestimenta discreta. Había llegado a Gijón desde León a comienzos de 1978. Cambiaba de alojamiento con frecuencia y aceptaba trabajos temporales, limpieza, ayuda en una pensión, encargos esporádicos. Hablaba poco y evitaba dar detalles personales. En el barrio, ese comportamiento era habitual. El 28 de septiembre, según un recibo de una gestoría local, Carmen solicitó una copia de empadronamiento. El trámite era común para acceder a contratos temporales. El documento llevaba un sello rectangular con fecha clara. Semanas después, ese mismo sello aparecería en una carpeta administrativa de la conservera, sin constar su procedencia. Durante los días siguientes circularon rumores discretos en Pumarín. Algunos decían haber visto a Adela en la estación de autobuses. Otros hablaban de una marcha repentina. No hubo denuncias ni protestas. El miedo, si existía, permanecía en silencio. A finales de octubre, Carmen dejó de verse por el barrio. Nadie preguntó por ella. El sobre de cartón de la conservera quedó intacto en el archivo, con la nota guardar copia aún visible, esperando una revisión que no llegaría entonces. En enero de 1979, Carmen Valdés Romero apareció empadronada de forma provisional en un barrio periférico de León. La dirección correspondía a una casa antigua dividida en habitaciones alquiladas por meses. El registro municipal indicaba una entrada reciente y no reflejaba baja alguna en Asturias. Ese tipo de desfase administrativo era habitual en los desplazamientos laborales de la época. Carmen comenzó a trabajar como auxiliar de limpieza en un edificio administrativo cercano a la estación. El acuerdo era verbal, pagado por semanas. Entraba antes de la apertura y se marchaba sin coincidir con el personal fijo. Su nombre no figuraba en listados oficiales, solo en una libreta del encargado donde se anotaban horas y pagos. La libreta permanecía en un cajón sin llave. En el barrio de El Ejido, otra mujer, Pilar Gómez Santos, dejó de acudir a un pequeño taller de costura donde colaboraba de manera irregular. Vivía sola y aceptaba encargos sin contrato. La propietaria del taller asumió que había encontrado otro trabajo. Un pedido quedó sin terminar y fue reasignado sin más preguntas. 2 semanas después, la hermana de Pilar acudió a la comisaría. No presentaba indicios de delito ni testigos. El agente de guardia registró la ausencia como voluntaria y tomó nota de la última dirección conocida. El expediente quedó incompleto y sin seguimiento.
En febrero, Carmen solicitó en el ayuntamiento un justificante de residencia. Explicó que lo necesitaba para un empleo temporal fuera de la provincia. El funcionario selló el documento y archivó una copia. El sello era idéntico al utilizado en otras oficinas administrativas del norte, reutilizado desde hacía años. Los vecinos describían a Carmen como correcta y silenciosa. Pagaba en efectivo y evitaba conversaciones largas. En una ocasión preguntó por horarios de autobuses hacia Zaragoza. La pregunta fue olvidada al instante. A finales de marzo, el encargado del edificio administrativo escribió junto a su nombre en la libreta: no vuelve. Avisó traslado. No había fecha ni firma. El puesto fue cubierto al día siguiente. En abril, la habitación de Carmen fue alquilada a otra persona. Dentro del armario quedó un sobre vacío con restos de papel carbón. El propietario lo tiró junto a otros objetos sin valor. Ese mismo mes, el expediente de Pilar Gómez fue archivado. La última anotación decía: posible desplazamiento laboral. Era una fórmula común, repetida en decenas de casos, y por eso nadie la cuestionó. Años después, esa misma expresión volvería a aparecer en otro archivo, en otra provincia, escrita con la misma precisión mecánica. En mayo de 1979, el nombre de Carmen Valdés Romero apareció en un registro provisional de huéspedes en una pensión cercana al barrio de Delicias, en Zaragoza. La estancia figuraba como indefinida y pagada por adelantado. No constaba procedencia anterior ni contacto de referencia. La dueña de la pensión recordaría después que Carmen pidió una habitación interior y que solicitó discreción sobre su presencia. Durante esas semanas, Carmen realizó trabajos ocasionales como ayudante en un pequeño almacén de material eléctrico. No firmó contrato. El responsable anotaba los turnos en hojas sueltas que se destruían al final de cada mes. Carmen cumplía horarios, no hacía preguntas y evitaba conflictos. Al finalizar mayo, dejó de acudir sin previo aviso. El 2 de junio de 1979, en el mismo barrio, una mujer llamada Ana Beltrán Cosculluela no se presentó a su puesto en una cooperativa de manipulado de alimentos. La ausencia se registró como incidencia menor. Ana vivía sola y no tenía familia directa en Zaragoza. Sus compañeras asumieron que había cambiado de trabajo, algo frecuente en el sector. 3 días después, el responsable de la cooperativa recibió una llamada en la que una mujer se identificó como gestora laboral. Informó de un posible traslado de Ana por una oferta en otra provincia y pidió una copia del último parte de asistencia. La solicitud no quedó documentada. El documento fue entregado sin dejar constancia formal. La hermana de Ana acudió a la policía a mediados de junio. No había señales de delito ni testigos. El agente consignó la información y cerró el registro como ausencia voluntaria. El expediente se archivó con otros similares. En la pensión de Delicias, Carmen abandonó la habitación el 6 de junio. Dejó la cama hecha y no reclamó el dinero restante. En la papelera se encontró un sobre roto con restos de papel carbón. La dueña no le dio importancia. Ese mismo mes, un funcionario del Archivo Municipal de Zaragoza recibió varias solicitudes de copias de empadronamiento para traslados laborales. Entre ellas figuraba una a nombre de Ana Beltrán. El sello utilizado era idéntico al empleado en León meses antes. La coincidencia pasó inadvertida. Los vecinos del barrio comentaron la desaparición de Ana con cautela. No hubo protestas ni prensa. En aquellos años, las ausencias sin violencia visible se diluían rápidamente en el silencio cotidiano. A finales de junio, Carmen fue vista por última vez en la estación de autobuses, consultando un panel de salidas hacia el noroeste. El empleado recordó que pagó en efectivo y no facturó equipaje. En el archivo de la cooperativa, el parte de asistencia de Ana quedó archivado con una nota manuscrita: traslado confirmado. No figuraba firma ni fecha. Esa nota repetiría, casi palabra por palabra, una fórmula ya utilizada en otras provincias. En septiembre de 1979,
Carmen Valdés Romero apareció inscrita de manera temporal en una vivienda compartida en el barrio de Aponte, en Ourense. El empadronamiento figuraba como provisional y no indicaba procedencia anterior. El documento llevaba un sello oficial correcto y una firma legible. Nadie verificó los datos previos. Carmen encontró trabajo como ayudante de cocina en un bar cercano a la estación de tren. El acuerdo fue informal, pagado en efectivo. Entraba a media mañana y salía antes del cierre. El propietario declaró más tarde que era eficiente y reservada. No hablaba de su vida personal ni recibía visitas. Permaneció allí poco más de un mes. El 18 de octubre de 1979, una clienta habitual del bar, Teresa López Freire, no acudió a recoger un encargo de comida que había pagado el día anterior. Teresa vivía sola en un piso antiguo del casco urbano y dependía de trabajos ocasionales. Al no presentarse durante varios días, el dueño del bar asumió que se había marchado a casa de un familiar en el rural. Una semana después, una sobrina de Teresa acudió desde un pueblo cercano para preguntar por ella. Encontró el piso cerrado y sin señales de abandono precipitado. En la comisaría, la ausencia se registró como voluntaria. No constaban conflictos ni denuncias previas. El expediente quedó pendiente de información adicional. En esos mismos días, Carmen solicitó en el ayuntamiento una copia de empadronamiento con el argumento de un posible traslado laboral. El funcionario utilizó un sello rectangular ya gastado por el uso. La copia se archivó sin observaciones. El sello coincidía con otros utilizados meses antes en León y Zaragoza, aunque en oficinas distintas. A finales de octubre, Carmen dejó el trabajo en el bar. Avisó que se marchaba fuera de la provincia. No reclamó el salario pendiente completo. En la cocina quedó una bolsa con objetos personales sin identificar. El propietario la tiró al limpiar el local. El 3 de noviembre, el expediente de Teresa López recibió una anotación manuscrita, posible traslado por empleo. No figuraba firma ni referencia a quién había aportado la información. El archivo se cerró sin más actuaciones. En el barrio, los vecinos comentaron la ausencia de Teresa con incomodidad. Algunos decían que había vendido el piso. Otros afirmaban haberla visto subir a un autobús. Nadie estaba seguro. El tema se evitaba en conversaciones públicas. El 7 de noviembre, Carmen fue vista en la estación de Ourense consultando horarios hacia el sur. Compró un billete en efectivo y pidió que no se imprimiera recibo adicional. El empleado no recordó su rostro, solo la prisa contenida en su manera de hablar. Semanas después, al revisar expedientes antiguos, un auxiliar del archivo municipal notó que la misma fórmula administrativa se repetía en distintos casos cerrados ese año. Anotó la observación en un cuaderno interno, sin elevar informe alguno. Esa nota quedaría olvidada, pero no destruida. En febrero de 1980, Carmen Valdés Romero fue registrada como residente temporal en el barrio de Sector Sur, en Córdoba. El empadronamiento indicaba una estancia por motivos laborales y carecía de referencia a domicilios anteriores. El trámite se realizó sin incidencias en una oficina municipal con alto volumen de solicitudes. Carmen consiguió trabajo como limpiadora nocturna en un edificio de oficinas próximo a la Avenida de Cádiz. El acuerdo fue verbal y gestionado por un intermediario que reunía a varias personas sin contrato fijo. Los turnos se asignaban semana a semana. Carmen cumplía horarios y evitaba intercambios innecesarios. Nadie conocía su situación personal. El 11 de marzo de 1980, una mujer llamada Dolores Muñoz Cañete no acudió a su puesto en una lavandería industrial del mismo distrito. Llevaba pocos meses allí y no tenía contrato estable. La encargada pensó que había abandonado el trabajo, algo frecuente. El turno se cubrió ese mismo día. Dolores vivía sola en una habitación alquilada por semanas. El propietario declaró más tarde que había dejado ropa y algunos utensilios básicos. No había signos de discusión ni de salida precipitada. A los 5 días, un familiar lejano acudió a preguntar por ella. En la comisaría,
La ausencia se anotó como voluntaria. Ese mismo mes, Carmen solicitó un certificado de residencia para un supuesto traslado laboral. El documento fue sellado y archivado. El sello era idéntico al utilizado en Ourense meses antes, con pequeñas marcas de desgaste reconocibles. Nadie comparó registros entre provincias. A finales de marzo, Carmen dejó de acudir a los turnos nocturnos. El intermediario anotó en una hoja suelta, avisó traslado. No vuelve. La hoja se perdió entre otros papeles sin valor administrativo. En la lavandería, una persona se presentó diciendo actuar en nombre de Dolores para recoger efectos personales. No dejó identificación ni documento escrito. La encargada entregó una bolsa con ropa de trabajo y un cuaderno. El hecho no quedó registrado. En el barrio, la ausencia de Dolores generó comentarios breves. Algunos vecinos hablaban de una oferta en otra ciudad. Otros preferían no opinar. No hubo protestas ni atención mediática. El expediente policial se cerró en abril con una anotación habitual: posible desplazamiento por empleo. La fórmula era idéntica a la usada en otros casos de distintas provincias. Esa repetición comenzaba a ser visible en los archivos, aunque aún no para quienes tomaban decisiones. A principios de mayo, Carmen fue vista en la estación de autobuses de Córdoba consultando salidas hacia el este. Pagó en efectivo y no solicitó comprobante. El empleado recordaría después que pidió el billete con exactitud, como si ya conociera el trayecto. Semanas más tarde, un cruce rutinario de archivos en otra ciudad haría que esa misma expresión administrativa volviera a aparecer, por quinta vez, en un contexto distinto, sin que nadie pudiera explicar quién la había introducido primero. En agosto de 1980, Carmen Valdés Romero quedó registrada como inquilina temporal en una vivienda compartida del barrio de Patraix, en Valencia. El contrato era verbal y se pagaba por quincenas. En el padrón municipal constaba una entrada reciente sin referencias a provincias anteriores. El trámite se resolvió en pocos minutos, como tantos otros en una ciudad con alta movilidad laboral. Carmen empezó a trabajar como ayudante en una empresa de limpieza que prestaba servicios en edificios públicos. No figuraba en plantilla fija. Su nombre aparecía solo en los cuadrantes semanales que se renovaban cada lunes. Cumplía turnos de tarde y noche y evitaba cualquier trato personal con el resto del equipo. El 9 de septiembre de 1980, una mujer llamada Isabel Torres Navarro no se presentó a su puesto en un almacén de frutas del polígono de Vara de Quart. Llevaba poco tiempo allí y no tenía contrato estable. El encargado pensó que había abandonado el trabajo. La incidencia se cerró ese mismo día. Isabel vivía sola en una habitación alquilada cerca del puerto. A los pocos días, la propietaria notó su ausencia y encontró pertenencias personales en el cuarto. Avisó a un primo lejano, quien acudió a la comisaría. No había señales de violencia ni testigos. La policía registró la ausencia como voluntaria y dejó el expediente abierto a la espera de datos que no llegaron. A mediados de septiembre, Carmen solicitó en una oficina municipal una copia de empadronamiento. Alegó un traslado laboral inminente. El funcionario utilizó un sello rectangular gastado, idéntico al empleado en otras provincias meses antes. La copia quedó archivada sin observaciones. En la empresa de limpieza, Carmen dejó de acudir a los turnos a partir del 18 de septiembre. El supervisor anotó en el cuadrante: traslado confirmado. No había firma ni fecha. El cuadrante fue sustituido la semana siguiente. En el almacén de frutas, una mujer se presentó para recoger efectos personales de Isabel. Dijo actuar por encargo familiar. No mostró documentación. El encargado entregó una bolsa con ropa y una libreta. El hecho no quedó registrado. En el barrio de Patraix, los vecinos comentaron la marcha de Carmen con indiferencia. Había llegado hacía poco y no había establecido vínculos. Su habitación fue ocupada por otra persona a finales de mes. El expediente de Isabel Torres se cerró en octubre con una anotación idéntica a otras ya archivadas en distintas provincias:
posible desplazamiento laboral. Nadie comparó ese texto con expedientes anteriores. En noviembre de 1980, durante una revisión rutinaria de archivos en una oficina provincial distinta, un funcionario subrayó la repetición exacta de esa fórmula en varios documentos procedentes de ciudades lejanas. La observación quedó anotada en un margen, sin consecuencias inmediatas. En marzo de 1981, Carmen Valdés Romero fue identificada en un registro de alojamientos temporales en las afueras de Cáceres, en una vivienda rural adaptada para alquileres breves. El propietario anotó su nombre y una fecha de entrada. No pidió documentación adicional. En zonas con trabajo estacional, ese procedimiento era habitual. Carmen realizó tareas ocasionales de limpieza y cuidado doméstico para varias casas del entorno. Los pagos se hacían en efectivo y sin intermediarios. Los vecinos la describían como puntual y distante. No participaba en reuniones ni hacía preguntas. Permaneció allí poco más de 6 semanas. El 17 de abril de 1981, una mujer llamada Antonia Prieto Morales dejó de acudir a una finca donde ayudaba en labores de temporada. No tenía contrato ni horario fijo. El encargado asumió que había aceptado trabajo en otra explotación. La ausencia no se comunicó de inmediato. Antonia residía en una casa compartida con otras mujeres. Al notar su falta, una de ellas avisó a la Guardia Civil del puesto más cercano. No había señales de conflicto ni objetos personales faltantes. La anotación se hizo como posible desplazamiento por trabajo. El parte quedó sin ampliación. En mayo, Carmen solicitó en el Ayuntamiento de Cáceres un certificado de residencia para un traslado laboral. El funcionario selló el documento con un cuño rectangular gastado, el mismo modelo utilizado en otras provincias. La copia se archivó sin observaciones. A finales de mayo, Carmen dejó la vivienda rural sin avisar. El propietario encontró en la habitación un sobre vacío con restos de papel carbón. Lo quemó junto a otros desechos. No lo consideró relevante. El 2 de junio, en el archivo del puesto de la Guardia Civil, el expediente de Antonia recibió una anotación añadida a mano, traslado confirmado. No figuraba firma ni fuente. El expediente se cerró esa misma semana. Durante el verano, un guardia destinado en Extremadura revisó varios expedientes antiguos por una reorganización interna. Observó que la misma fórmula administrativa aparecía en casos de distintas localidades y fechas cercanas. Anotó la coincidencia en un informe interno sin destinatario concreto. El informe no fue remitido a ninguna unidad especializada. Quedó archivado junto a otros documentos de rutina. Meses después, cuando se intentó localizar, ya no estaba en el legajo correspondiente. En septiembre de 1981, Carmen fue vista en la estación de autobuses de Cáceres consultando horarios hacia el norte. Compró un billete en efectivo y pidió el asiento junto a la ventana. El empleado recordó el gesto mecánico con el que guardó el billete, como si el destino no tuviera importancia. Ese mismo mes, en otra provincia, un archivo judicial comenzaba a mostrar una anomalía que, por primera vez, no podía explicarse solo como un error administrativo. En enero de 1982, en Oviedo, un funcionario del Archivo Provincial recibió una solicitud rutinaria de revisión de expedientes cerrados por ausencias voluntarias entre 1978 y 1981. La petición procedía de un juzgado de Valladolid que intentaba aclarar inconsistencias en varios registros laborales. No se trataba de una investigación penal, sino de una comprobación administrativa previa a un proceso civil. Durante la revisión, el funcionario detectó una repetición exacta de fórmulas manuscritas en expedientes procedentes de distintas provincias. La expresión traslado confirmado aparecía con la misma grafía, presión y trazo, pese a estar atribuida a oficinas diferentes. El detalle no era concluyente, pero sí inusual. Anotó la observación en una hoja interna y solicitó copias de los documentos originales. Entre los expedientes figuraba el de Adela Rivas, de Gijón. El sobre de cartón aún conservaba la hoja de control con la nota revisar traslado. Guardar copia.
La tinta coincidía con otras anotaciones encontradas en León, Zaragoza y Córdoba. No era una prueba, pero sí una conexión material que hasta entonces no había sido señalada. El funcionario elevó un informe preliminar al juzgado solicitante. En él no hablaba de delitos ni de responsables, solo de una posible irregularidad administrativa que requería aclaración. El informe fue registrado y enviado por valija interna, sin prioridad. En febrero, el juzgado de Valladolid abrió diligencias informativas. Se pidió a varias oficinas municipales que confirmaran la autenticidad de sellos y firmas utilizados en certificados de empadronamiento. Las respuestas fueron lentas y fragmentarias. Algunas oficinas ya no conservaban los cuños antiguos. Otras no pudieron identificar a los funcionarios firmantes. En ese contexto, el nombre de Carmen Valdés Romero apareció por primera vez en un mismo documento asociado a varias provincias. No como sospechosa, sino como sujeto administrativo repetido en certificados de residencia y solicitudes de traslado. La coincidencia era estadística, pero empezó a llamar la atención. Un agente de la Policía Judicial fue comisionado para localizar a Carmen y verificar su situación actual. La búsqueda comenzó por el último padrón conocido, en Cáceres. Allí se confirmó que ya no residía desde mediados de 1981. No había rastro de su paradero posterior. En marzo, se solicitó colaboración a la Guardia Civil para revisar movimientos en zonas rurales. Las respuestas fueron negativas. Nadie recordaba a Carmen con precisión suficiente. Su descripción era demasiado común. Mientras tanto, en el archivo de Oviedo, el funcionario añadió una nota al expediente, repetición documental no justificada. No era una acusación, pero tampoco una fórmula habitual. Esa nota, fechada y firmada, sería la primera que obligaría a tratar el conjunto de ausencias como algo más que simples desplazamientos laborales. En mayo de 1982, el juzgado de Valladolid transformó las diligencias informativas en una investigación formal. No se calificó como causa penal contra persona concreta, sino como revisión acumulada de ausencias laborales con posibles irregularidades administrativas. La decisión fue discreta y no se comunicó a la prensa. La Policía Judicial comenzó a reconstruir los desplazamientos de Carmen Valdés Romero a partir de padrones, certificados y registros incompletos. El recorrido trazado era fragmentario, pero coherente: Asturias, Castilla y León, Aragón, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura. No había saltos imposibles ni fechas incompatibles. Todo encajaba dentro de los márgenes normales de movilidad laboral de la época. Al cruzar los expedientes de mujeres ausentes, se identificó un patrón común. Todas compartían empleos precarios, viviendas temporales y ausencia de redes familiares sólidas. Ninguna había denunciado amenazas ni conflictos previos. En todos los archivos aparecía, al final, una fórmula similar que cerraba el caso sin seguimiento. El punto decisivo llegó con el análisis pericial de las anotaciones manuscritas. Un técnico calígrafo concluyó que varias frases atribuidas a distintas oficinas habían sido escritas por la misma mano, al menos, con un gesto gráfico idéntico. El informe fue prudente. No afirmaba autoría directa, pero descartaba la casualidad. En junio, un agente localizó a Rosa Valdés Romero, hermana de Carmen, residente en un barrio obrero de Valladolid. La entrevista fue breve. Rosa explicó que Carmen se marchó de casa años atrás tras conflictos familiares y que desde entonces mantenían contacto esporádico. Según dijo, la última carta recibida databa de finales de 1981 y mencionaba un trabajo estable, por fin. No conservaba el sobre. Con autorización judicial, se revisaron archivos de correspondencia retenida en varias pensiones y viviendas alquiladas. En una de ellas, en León, apareció una carta sin remitir, dirigida a Rosa, sin fecha. El texto era escueto y no mencionaba lugar alguno. La caligrafía coincidía con la de las anotaciones administrativas. En julio de 1982, la policía localizó a Carmen en un piso compartido en las afueras de Valladolid. No opuso resistencia. Confirmó su identidad y aceptó acompañar a los agentes para aclarar su situación administrativa. No se practicó detención formal ese día. Antes de entrar en el vehículo oficial,
Carmen preguntó si el traslado sería definitivo. La pregunta quedó anotada en el informe como una observación sin relevancia aparente. Horas después, al revisar la documentación incautada en el piso, un agente encontró una carpeta con copias de certificados de empadronamiento de distintas provincias, ordenadas con una precisión que no figuraba en ningún expediente oficial. En agosto de 1982, tras el análisis preliminar del material hallado en el piso de Valladolid, el juzgado ordenó la detención formal de Carmen Valdés Romero. La orden se ejecutó sin urgencia ni despliegue. Carmen fue informada de sus derechos y trasladada a dependencias policiales para prestar declaración. No mostró sorpresa ni resistencia. Preguntó únicamente cuánto tiempo duraría el trámite. Durante los primeros interrogatorios, Carmen negó cualquier responsabilidad penal. Respondía con frases breves y se remitía siempre a cuestiones laborales. Admitió haber solicitado certificados de empadronamiento y copias administrativas en distintas provincias, alegando que los necesitaba para justificar traslados y acceder a empleos temporales. No explicó por qué conservaba copias ajenas ni por qué algunas solicitudes se habían realizado a nombre de terceras personas. Los investigadores evitaron confrontaciones directas. La estrategia se centró en los documentos. Al mostrarle las anotaciones manuscritas repetidas en varios expedientes, Carmen guardó silencio prolongado. Luego afirmó no recordar haber escrito nada fuera de sus propios trámites. No se registraron confesiones ni contradicciones explícitas. El 2 de septiembre, Carmen fue puesta a disposición judicial. El juez instructor acordó prisión provisional sin fianza, no por riesgo de fuga violento, sino por la posibilidad de alteración de pruebas documentales. El auto hablaba de indicios de manipulación administrativa continuada y de consecuencias graves para terceros. La instrucción se prolongó durante meses. Se tomaron declaraciones a funcionarios municipales, encargados de talleres, propietarios de pensiones y responsables de archivos. Nadie recordaba a Carmen con claridad suficiente como para atribuirle hechos concretos. La causa se construyó a partir de papeles, sellos y ausencias. A finales de 1982, el juzgado acumuló 7 expedientes de mujeres desaparecidas en distintas provincias. No se imputaron homicidios ni delitos violentos. La acusación se centró en falsedad documental, suplantación administrativa y encubrimiento de situaciones de desaparición. Era una calificación jurídica inusual, pero la única sostenible con las pruebas existentes. La prensa local publicó breves notas sin nombres completos. Se hablaba de irregularidades en traslados laborales y de fallos en el control administrativo. No hubo alarma social. Las familias afectadas fueron informadas por vía judicial, sin detalles concluyentes. En diciembre, Carmen fue trasladada a una prisión provincial a la espera de juicio. En el registro de ingreso, firmó con letra firme y legible. El funcionario anotó una observación rutinaria, conducta correcta. Ese mismo día, en un archivo judicial, alguien añadió a lápiz una nota marginal junto a la causa, casos sin precedentes claros. La nota no llevaba firma, pero marcaba el inicio de una fase en la que ya no sería posible reducir todo a simples errores del sistema. El juicio se celebró en Valladolid en abril de 1983, a puerta abierta pero sin expectación pública. La sala estaba ocupada por funcionarios, algunos familiares de las mujeres ausentes y pocos periodistas locales. No hubo medidas especiales de seguridad. Carmen Valdés Romero entró escoltada, vestida con ropa sencilla, y tomó asiento sin mirar al público. La acusación sostuvo que Carmen había utilizado vacíos administrativos para intervenir en expedientes de mujeres en situación precaria. No se le atribuyeron actos de violencia ni contacto directo probado con las desaparecidas. El núcleo del caso se centró en la manipulación sistemática de documentos que permitió cerrar ausencias como traslados voluntarios, impidiendo búsquedas posteriores. Los peritos explicaron el patrón documental. Sellos reutilizados, solicitudes duplicadas, anotaciones manuscritas idénticas en provincias distintas. El tribunal escuchó cómo esos gestos administrativos, aislados, parecían errores menores, pero acumulados generaban un efecto irreversible. Las ausencias quedaban fijadas como decisiones personales, sin posibilidad de revisión.
Las defensas insistieron en la falta de pruebas directas. Señalaron que Carmen no tenía autoridad formal en ninguna institución y que los funcionarios actuaron por rutina. Argumentaron que el sistema permitía esas irregularidades y que cargar la responsabilidad sobre una sola persona era una simplificación. Carmen declaró en último lugar. Su voz fue baja y constante. Dijo que solo había ayudado a ordenar papeles cuando se lo pidieron. Habló de trabajos mal pagados, de colas interminables y de la necesidad de no llamar la atención. No reconoció intención de causar daño. Tampoco mostró arrepentimiento explícito. Afirmó que las mujeres ya querían irse. El tribunal no interrumpió. Las preguntas fueron escasas. El silencio ocupó más tiempo que las respuestas. Al finalizar la vista, el juez anunció que la sentencia se notificaría por escrito. En los días posteriores, las familias regresaron a sus ciudades sin respuestas nuevas. No hubo localización de personas ni cierre emocional. Solo la confirmación de que los expedientes habían sido alterados de forma consciente. La sentencia se firmó el 27 de mayo de 1983. Antes de hacerse pública, un funcionario del juzgado revisó por última vez la causa acumulada y detectó un detalle que no figuraba en los fundamentos jurídicos, pero sí en uno de los primeros documentos archivados 5 años atrás. La sentencia fue leída el 30 de mayo de 1983 en una sala casi vacía. El tribunal condenó a Carmen Valdés Romero a una pena de prisión por delitos continuados de falsedad documental y suplantación administrativa, así como por encubrimiento de situaciones de desaparición. No se le atribuyeron delitos violentos ni se estableció relación causal directa con el destino final de las mujeres ausentes. La resolución subrayaba, de forma reiterada, las limitaciones probatorias del caso. En el texto judicial se reconocía que el daño principal no provenía de una acción concreta, sino de una acumulación de actos menores. Firmas, sellos, notas manuscritas y solicitudes repetidas habían creado una estructura que anuló cualquier posibilidad de búsqueda posterior. El sistema, según el fallo, había funcionado exactamente como estaba diseñado, sin mecanismos de corrección. Carmen escuchó la lectura sin reacción visible. Firmó la notificación con la misma caligrafía que había aparecido en tantos documentos. No recurrió la sentencia. Su defensa comunicó que la aceptaba íntegramente. El caso quedó cerrado en los registros judiciales a comienzos del verano. Las familias de las mujeres afectadas recibieron copia de la resolución. En ninguna constaba información sobre el paradero de sus hijas o hermanas. No hubo exhumaciones, ni nuevas búsquedas, ni reapertura de expedientes. Legalmente, las ausencias seguían siendo voluntarias, aunque ahora se reconociera que esa calificación había sido inducida. En los meses siguientes, varias oficinas municipales revisaron sus procedimientos internos. Se emitieron circulares, se cambiaron formularios y se retiraron sellos antiguos. No se abrió ninguna investigación disciplinaria contra funcionarios concretos. La responsabilidad se diluyó en la estructura. Carmen fue trasladada a un centro penitenciario fuera de la provincia. Con el tiempo, dejó de recibir visitas. Su nombre desapareció de los medios y de los registros públicos, salvo en referencias técnicas. Cumplió condena sin incidentes. A finales de 1983, un auxiliar del Archivo Provincial de Oviedo devolvió a su lugar original un sobre de cartón antiguo. Dentro seguía la hoja de control de la conservera de Gijón, con la anotación «Revisar traslado». Guardar copia. Nadie volvió a revisarla. El expediente se cerró definitivamente. En los barrios donde todo había comenzado, el silencio volvió a ocupar su sitio, sin memoria oficial y sin conclusiones que pudieran llenar los vacíos dejados atrás.